Bienvenidos. Acabamos de ver Genoveva, que es el más reciente de los documentales de este primer ciclo de documentales chilenos online, temporal de documentales.cooperativa.cl, que es presentado por cooperativa.cl y por Chile Doc. Vimos Genoveva. Para quienes se lo perdieron, quienes vienen recién sumándose a cooperativa.cl, va a quedar disponible en temporales de documentales.cooperativa.cl solo hasta el domingo 31 de julio. Y la verdad es que Genoveva es una fantástica manera de explorar no solo algunos temas como la discriminación hacia las culturas mapuche en Chile, sino que también a una especie de olvido, de absoluto invisibilización respecto a los orígenes familiares, a quiénes somos, de dónde venimos. En definitiva, es un gran documental respecto a la identidad, me parece. Y estamos con Paola Castillo, que es la directora de Genoveva. Es periodista de la Universidad Católica, estudió cine en San Antonio de los Baños de Cuba, es directora ejecutiva de Chiledoc, además, que es la organización que apoya la distribución de los documentales chilenos. Directora y productora de reconocidas piezas documentales, además de docente de cine y televisión. Como todas las mujeres, hace muchísimas cosas, Paola. Sí, me cansé. Hola, gracias. Y debe ser parte de lo que haces. Sí. Y además, Paola, bueno, bienvenida al temporal de documentales. Y además de todas estas cosas, es mamá, que es una cuestión fundamental para entender Genoveva. Sí. Porque Genoveva parte con la historia de Paola y su hija en una plaza en España. ¿Qué tan importante es esa anécdota, esa declaración tan fuerte, tan feroz que da el punto de partida de Genoveva, que es ¿por qué estás cuidando a esta hija que no es tuya? Sí, fue una anécdota que pasó cuando Matilde tenía como 1 año de edad, más o menos, algo así, y estaba en España y nada, estaba media mañosa y de repente había un señor que acercaba así medio molesto, como un conserje de edificio, ¿no? Y de manera muy, muy violenta, me dice, muy enojado, como no te da vergüenza estar criando hijos ajenos a los tuyos, porque él asoció de alguna manera que yo era como su canguro, ¿no? Como su nana, y básicamente porque mi hija era más clarita, más rubia en el fondo, ¿no? Y en ese sentido como que esa anécdota que un poco está en la génesis de la película se fue gatillando con otras cosas que un poco me fueron como pasando de alguna forma en ese mismo periodo de tiempo que yo estaba buscando como mi nuevo proyecto. También se fue mezclando un poco con lo que me pasó también como cuando era chica. Cuando era chica yo recuerdo también haber alguna vez hablado con mi abuelo, como diciéndome que su mamá, es decir, mi bisabuela, era india, ¿no? Y yo me acuerdo que eso yo después lo conté cuando ya mi abuelo estaba muerto. Y mi familia también decía que dónde lo había sacado, dónde había como inventado eso, ¿no? Pero no realmente por discriminación, sino que por ignorancia, porque nunca lo habían sabido. Y justo en el mismo periodo que me está pasando esa anécdota con mi hija en España, al poco tiempo encuentro una foto de mi bisabuela y encuentro un obituario que había escrito un amigo de mi abuelo haciendo mención a que efectivamente su madre, mi bisabuela, era una india, y de alguna manera junté esas dos cosas, como que en el fondo se juntaron cosas que pasaron en ese momento y dijeron, acá hay lo que me está afectando a mí, y además como que me pareció un tema súper potente para trabajar, que tiene un poco que ver con lo que uno hace, que cómo la imagen construye también realidad o niega realidad, digamos, ¿no? Entonces se fueron juntando cositas y ahí partió el motor de la película. Y salió la historia que es como la búsqueda de Genoveva. Sí. Lo que vamos haciendo durante todo el documental es ir siguiendo a esta bisabuela, de la cual además tienes tan poco, tienes un nombre, tienes un apellido que probablemente no sea el propio, claro. Ella simplemente es inscrita como Soto, y ya tú vas a contar en el documental que a muchísimas personas mapuches se las inscribía como Soto por distintos motivos. Tienes esta foto que es misteriosa y a través de la cual vamos a ir siguiendo esta historia. Pero es la historia de buscar a Genoveva y es la historia también de mostrar algo que yo creo que es muy común en las familias chilenas, que es quiénes somos, quién recuerda al abuelo, y las respuestas son como vacías, ¿no? Parece que un día lo vieron por allá, creo que se llamaba de tal forma. A veces la gente lo único que retiene es el nombre de pila de quienes estuvieron antes. Y en ese sentido tu familia representa un poco a una forma de ser familia chilena. ¿Tú crees eso en nuestra familia? Sí, yo también creo, es como lo que tú decís, como para mí la película buscar a mi bisabuela era una excusa finalmente para tocar varias capas, ¿no?
Y quizá una de las que tú decís que también para mí son súper importantes, más allá de que toca el tema del mestizaje, era hasta qué punto nos hacemos cargo de nuestra propia historia, y eso tiene que ver con saber dónde somos de alguna manera, ¿no? Y todo esto también se fue gatillando cuando me embaracé. Cuando yo me embaracé por primera vez de mi hija, uno empieza también con las fantasías, ¿no? Como, bueno, cuando nazca les voy a contar la historia familiar. Y ahí empecé, claro, y me di cuenta que no sabía nada, que más allá de mis abuelos no tenía ni siquiera un nombre para atrás, ¿no? Y eso porque es producto de que son cosas que no se hablan, no se conversan, no se saben, ¿no? Y para mí era súper importante contar ese cuento de alguna manera, como que siento que si uno reconoce la historia de uno y reconoce ese pasado, también está reconociendo como una identidad en el fondo, ¿no? Y creo que a la larga te afirma mucho mejor en el mundo también. Y era para mí un regalo para darle a mi hija, ¿no? Y ahí un poco partió. Y claro, se van suscitando lo que tú dices, que siento que es muy común, o sea, de hecho, mis abuelos no saben los nombres de sus abuelos, incluso. Bueno, mis abuelos ya están muertos, pero cuando yo les preguntaba, no se acordaban ni siquiera el nombre de su abuelo. De hecho, me ha pasado con mucha gente que ha visto la película, o amigos, colaboradores que trabajaron en el equipo, digamos, les pasaba lo mismo. También salían esas como reflexiones, ¿no? Oye, qué loco, si es que en mi caso tampoco. Y ahora que en realidad estoy viendo tu película, o ahora que me contáis de qué se trata tu película, oye, tenés razón, en realidad yo tampoco tengo idea más allá de... Generalmente uno llega como al abuelo, con suerte al bisabuelo, pero ahí para atrás uno no... Y yo creo que eso también es muy... reflejo también un poco de este país también, ¿no? En general nosotros somos personas que tendemos como, no sé si tiene que ver con nuestros cambios políticos, tiene que ver también con nuestros cambios físicos, incluso a veces medio culturales, este fenómeno del terremoto que uno habla, ¿no? Como de que todo se arma y se desarma y se vuelve a armar todo el rato. Bueno, es cosa de hablar incluso hasta de nuestra arquitectura también, uno va como a la ciudad y es como que hay pequeños retazos de una cosa colonial por allá, otra cosa de los 60 y todo se vuelve a recambiar y quizás hay algo también ahí de no sé si no me da la capacidad para decirte cuál es el análisis más profundo, pero de alguna manera para estar continuamente empezando algo nuevo, pero a la vez dejando esa historia medio olvidada en alguna parte, ¿no? Porque claro, existe. Sí, tienes razón. Yo pienso sí puede vincularse también con un país que en el siglo XX, que es donde van formándose estas familias, nuestras familias. Yo creo que las personas que lo vieron también empezaron a preguntarse lo mismo. Porque uno se pregunta eso cuando ve Genoveva. ¿Y yo de dónde vengo? ¿Y dónde están mis bisabuelos y mis tatarabuelos? Y yo creo que puede tener que ver también con un país donde hubo grandes migraciones, donde las personas partieron al norte, ¿no? Luego volvieron a la zona centro o se iban al sur, trabajadores buscando distintas lugares donde ganar el sustento, y por lo tanto es también un país más móvil de lo que uno piensa quizás. Pero yo creo que esa exploración de Genoveva es fascinante. Y la otra exploración fascinante es la del mestizaje, que tú has dicho varias veces, ¿no? Porque a ti te preguntaron si eras distinta de tu hija. No te preguntaron, de todas maneras, en un comentario que es feroz, porque clasista, que es feroz porque distingue a la gente según el color del pelo y la tez. Pero al margen de eso, él te hace preguntar por tu mestizaje. Y yo creo que esa es una pregunta que también se hace poco en Chile, donde evidentemente somos mestizos. Venimos como nos enseñan desde niños, de la mezcla de español y mapuche, pero no reconocemos esa herencia. Y por lo tanto, en Genoveva está esa pregunta. Hay una parte preciosa en la cual empiezan a ver qué hay de mapuche en tu bisabuela, porque esa es tu sospecha, ¿no? Y eso es lo que ha dicho tu abuelo, claro. que él dijo. Él dice india, esa es la palabra que lo ocupa. Y está este proceso de encontrar qué rasgo en ella es mapuche. Me gustaría que recordaras eso. Es la forma en que se tapa el pelo, es la forma en que está parada. Bueno, eso es súper interesante porque, de hecho, la única imagen que tengo de mi bisabuela, si uno la ve así como de primer golpe, parece incluso más española, ¿no? Es como más delgada, no sé qué. Y va produciendo incluso como, es interesante porque va produciendo como desde gente que más de afuera que no es mapuche, pero gente que trabaja más en el mundo, por así decirlo, que ha estudiado el mundo mapuche, la fotografía, específicamente con las personas que yo converso, es Margarita Alvarado, que es una persona que se ha dedicado a estudiar la imaginaria, la visual del mundo mapuche, la representación, mejor dicho, del mundo mapuche. La ve, por ejemplo, y empieza a detectar código, y un código es el pañuelo, ¿no? Que dentro de la foto que yo tengo ya está dentro de una foto grupal y se distingue porque tiene una especie como de pañuelo sobre la cabeza, que eso es muy del mundo mapuche, el sombrero, ¿no? El taparse, ¿cachai? ¿No? El protegerse del sol, el cubrirse, y de hecho si uno hoy día va al sur y se mete más en las comunidades, de alguna manera el pañuelo y el sombrero es un gesto muy típico, ¿no? Claro, porque el pañuelo en la foto, de hecho, parece puesto de una manera muy caprichosa, parece, ¿no? Como algo
porque alguien dice, podría ser un paño de cocina, dice la Sí, dice pero Margarita, es ¿no? cubrirse, el acto de Es cubrirse, cubrírsela. no es como instintivo. También son a veces detalles como que ella también asocia la pose física, ¿no? Tiene como un tipo de pose física que siente que resalta de alguna manera y su rictus, por así decirlo, lo hace asociar a otras imágenes del mundo mapuche. Como que de alguna manera yo creo que también uno no solo hereda color, por así decirlo, y no solo hereda rasgos físicos, sino que también por imitación, porque lo has visto también, uno también hereda formas, poses, ¿no? Y eso también son pequeños como gestos que van de alguna manera revelando también en tu vida está incorporado, ¿no? Y eso un poco también va a la exploración de la película. Mi exploración más por el reconocimiento del mestizaje, no va tanto en el sentido como de más, no sé, sociológico, sino que es más bien visual, ¿no? Dónde está tu apariencia, dónde está tu posición, que a la larga también es donde uno también transmite, refleja tu posición ante la vida, en el fondo, ¿no? Entonces es muy interesante lo que pasa con esa imagen. Hay algo majestuoso en la imagen, Sí. hay un gesto que también es especial en la mano, Sí. por ejemplo, y es una foto donde efectivamente ella resalta, ella se ve Sí. distinta. Sí. Ella es la madre de tu abuelo. Sí. Tu abuelo es el que da la pista para ir en busca de Genoveva. Y podemos volver a verlo en una parte del documental que es cuando tú reflexionas sobre lo que él hizo en términos de entregar esta pista respecto a que él era hijo de Genoveva y luego ocultarla casi todo el tiempo. Ver poco a un hermano es muy distinto a borrar una foto, pero a la vez son acciones muy parecidas. Si borrar es para ocultar o negar algo, quizás ver poco a alguien es para no crear una relación profunda, porque los afectos llenan pero también duelen. Nunca sabré si mi abuelo borraba para no sentir o borraba para olvidar. Nunca tuvo interés de hablar de su madre. Tal vez se puede ocultar un origen, se puede esconder un rostro que perturba, pero es difícil esconder quiénes somos. Ya, Anita, puedes descansar. Vamos. Ahí están algunas reflexiones tuyas a partir de lo que hace tu abuelo y a partir de una cuestión que no es evidente la primera vez que vemos la fotografía, y es que hay alguien que se recortó, que es una cuestión que yo creo que también los que vieron el documental a lo mejor han visto en sus propias familias, gente que se recorta de las fotos, porque no quería estar allí, porque se peleó. Porque se encuentra fea. Sí, siempre hay algo. Bueno, yo quiero que hablemos de eso porque en el documental muchas personas hablan de lo que es feo y lo que es bonito. Hay quienes no quieren salir en pantalla porque creen que no están bonitos. Hay alguien que les sorprende que tu abuela sea bonita. Porque ellos, la idea que tienen, el prejuicio que tienen respecto a la mapuche es que no sea bonito. Entonces hay una reflexión sobre eso. Pero en la fotografía tu abuelo se borra. No sé si estás segura de que sea él, pero hay alguien que está abrazando a Genoveva y que se recortó. Sí, ahí como que hay no sé, hay gente que me ha dicho haber sido mi abuelo, hay gente que me ha dicho que puede haber sido un tío abuelo, o sea, un hermano de él, y que en el fondo ese como figura que hay podría también corresponder como a esto cuando uno se colgaba, digamos, ¿no? Y ponían la foto dentro. Como una especie de relicario. Exactamente, claro, como que como que he escuchado comentarios de gente cercana que van desde, no sé si lo sacaron porque le caía mal o fue porque querían como conservar la foto, ¿no? Pero en el fondo siempre igual está el gesto de cortar o recortar, digamos, ¿no? Como de rayar, ¿no? De hecho, me acuerdo que una de las personas que entrevisté en el documental, que trabajó o que conoció a mi bisabuela, salió ese comentario, ¿no? Como, mira, hay un hoyo, falta algo, ¿no? Y ella misma se acordó de la foto de una hermana familiar que la había rayado entera, ¿no? Porque se encontraba como fea, ¿no? Como que es verdad lo que te dices, que a veces uno también en las imágenes también está proyectando en lo que quiere que se proyecte a futuro, y como uno también quiere un imaginario, un recuerdo, ¿no? Y lo que no quiere proyectar lo anula, lo corta, lo borra, digamos. Podemos hablar de eso, de lo feo y lo bonito, porque hay las personas más jóvenes que tú entrevistas, tus sobrinas, y hay otras personas que hacen esta reflexión respecto a si somos feos o somos bonitos, si la abuela es fea o es bonita, si los chilenos son feos o bonitos, si los mapuches son feos o bonitos.
es una descripción muy superficial, pero muy poderosa para las personas que hablan en el documental. Sí, porque nace de la guata, como uno dice, digamos, ¿no? Por eso es tan poderosa, porque está en el fondo en tu ADN, está en tu raíz. Sale mucho esa palabra, yo creo, porque obviamente que el documental está dirigido a hacer también una provocación, una reflexión sobre el mestizaje y cuánto, lo que tú bien dices, reconoce uno esa ascendencia indígena, porque el documental, solo para aclarar, yo no estoy pretendiendo decir que mi familia o yo soy mapuche, estoy diciendo yo tengo mestizaje y reconozco eso en el fondo, pero hoy día reconocer eso está asociado a cosas negativas. O sea, hoy día el tema todavía hasta el día de hoy, el mundo indígena se asocia a, no sé, conflicto, fealdad, borracho, ¿no? Flojera. Entonces, de alguna manera, yo creo que empiezan a salir al tiro esas acciones medias de guata, medio instintivas, porque tú estás poniendo una foto que tienes que decir, te reconoces un mundo indígena ahí, y al tiro lo primero que dice, salta eso, ¿no? Sí, porque somos feos. O no me parecía mapuche porque es bonita, porque alguna vez te está diciendo eso en el fondo. En el fondo, reconocer esa ascendencia en nuestro ADN, en nuestra cultura, es reconocer cosas más bien negativas que positivas, ¿no? Y es nuestra manera más simple, si tú querés, de llevarlo lo bonito, lo feo. Claro. Acá está, exactamente. Lo rubio, lo negro, digamos, ¿no? Claro, eso sí. simplifica una discusión que es mucho más profunda. Es mucho más profunda. Y que además no es solo del pasado. Esta no es solo el recuerdo de la abuela en el pasado. Esta discusión tiene lugar hoy día y se escucha en Genoveva. Nosotros reconocemos la radio cooperativa porque trabajamos acá, entonces se va escuchando la radio cooperativa porque se van escuchando las noticias. Y todas las noticias tienen que ver con la violencia o un incidente donde hay un incendio o otro ataque y todo tiene que ver con una mirada respecto a lo malo que está ocurriendo en la zona, las formas violentas de expresar las reivindicaciones. Que tú al final en una conversación se expresan mucho más tranquilamente cuando hay un lonco que te dice lo que nos define es la tierra. Eso es como lo que más nos importa. Exacto. Y lo que tú dices es verdad, es como que, no sé, quizás este encuentro cultural que se produce desde que en nosotros nace esta nueva sociedad, o como tú le quieras llamar, Chile o lo que sea, quizás, claro, no, fue un encuentro tan brutal que nunca hubo realmente encuentro, sino que hubo separación, y realmente yo creo que cuando uno no conoce al otro empiezan también los estigmas, de alguna manera, o las estereotipaciones para un poco dialogar o entender. Y claro, el mundo mapuche, específico, yo creo que el mundo indígena en general, pero aquí más específicamente el mundo mapuche, desde esa relación ha estado estereotipizado. En un momento dado fueron flojos borrachos de alguna manera, ¿no? Hoy día es el terrorista, de alguna forma. Está ¿Y tú crees que una cosa es una evolución que va cambiando la otra, y a lo mejor en 100 años más será otra cosa, en 50 otra cosa, pero un poco va a lo mismo. Es nuestra manera también de separarnos, de enmarcarnos, porque siempre ha estado condicionado con algo más bien negativo, ¿no? Es como cosa, incluso cuando uno se insulta cuando uno es niño, ¿no? Yo me acuerdo cuando era, no sé si usarán esas palabras ahora, pero cuando yo era niña, si tú te peleabas con alguien, uno te decía negra, coruchi, india, ¿cachai? ¿No? Y era como una ofensa. Entonces ahí se empieza como a proyectar todo tu ethos cultural de alguna manera, y yo creo que, y es un poco lo que me interesaba a mí con la película, porque a mí sí creo que los documentales tienen desde una mirada, si tú quieres, incluso más personal o peculiar, y no solo el lenguaje, sino también de los temas, es justamente escarbar o remirar cosas que te están pasando hoy día, que te importan, que están presentes, ¿no? Y a mí el tema de lo que pasa, no soy parte en términos de que no soy activa, no soy política en ese sentido, pero sí me sigue llamando la atención la separación que hay con una comunidad que es parte nuestra, que hoy día también se visualiza estos conflictos tan grandes que hoy día todos están pasando en la Araucanía y en todas partes, pero me interesaba más que abordar lo de lo macro, era como de lo micro, desde nuestro diario cotidiano de alguna manera, desde donde yo me muevo finalmente, ¿no? O tú te puedes mover, que es la relación con tus hijos, con tu familia, con lo que transmite o no transmite. Con tu entorno. Con tu entorno. Y esa sutileza, lo que decir, la que me interesaba más, como más que alguien me hiciera una gran declaración, porque si yo estoy segura que si yo le pregunto a mi hermana o a un amigo, a un sobrino, no sé, ¿te gusta ser del pueblo mapuche? ¿O qué piensas del pueblo mapuche? Estoy seguro que te van a decir, sí, mucho orgullo, ¿cachai? ¿No? Y yo creo que lo creen en verdad, pero si tú hay una cosa tan simple como que un momento le pregunté a mi hermana, como, ¿ya? ¿Y tú conocías un mapuche? Y fue así, iba a ser así, como, sí. Y como que se tiene y me dice, no, es que ahora en realidad lo que me estáis diciendo, no, pues en realidad yo no conozco a ninguno. Y como los conocí, por la tele, por el libro de clases, ¿cachai? ¿No? Y ahí te das cuenta que empiezan unas barreras tan feroces. Y yo ahora me estaba acordando ahora que
parte de la investigación que no se nota en la película, pero fue parte de la investigación, donde hay hoy día en la ciudad, en Santiago específicamente, imágenes que nos recuerdan nuestra historia, nuestro mestizaje. No hay. Claro, por eso No hay monumentos, no hay murales, más allá que ahí son clichés. Claro, tú ¿no? tomas la estatua de Santa Lucía. Que es una de las pocas, y que además ni siquiera es mapuche. Y que no es mapuche, exactamente. Siquiera. Claro, y partes de ahí. Es muy interesante y ese es un momento importante en el documental, cuando tu hermana dice, nunca he visto mapuche solo en la televisión. Sí. Paula, podemos volver a tu abuelo, porque tu abuelo es quien expresa ese etos. Es tu abuelo el que toma la decisión. O yo quien lo hice tomar esa decisión. Claro, no, pero es el abuelo el que como ¿sí? personaje se está haciendo cargo de la discriminación, de los prejuicios, de lo que piensa esta sociedad de Chile donde él vive, y entonces prefiere borrar el pasado. Sí. Y podemos ver ese momento. Creamos imágenes que ocultan los problemas reales, porque una imagen puede ser la representación de un momento, pero también puede ser falsa, porque a veces el momento es solo un deseo de apariencia. Como las imágenes de mi escritorio, reflejan lo que soy o lo que pretendo ser. O esta fotografía de mi abuelo, que es la imagen que todos recordaremos, la del abogado, un hombre de traje a rayas y humita. Pero ¿dónde quedaron sus huellas del campo, la tierra? ¿Qué tan real o falsa es esa imagen? ¿O la de los mapuches que yo construí? ¿O la que construyen los medios para mostrar algo aislado, como si fuera una verdad absoluta? Claro, ahí uno puede hacer muy fácilmente la conexión entre la fotografía de tu abuelo, que es un instante en la vida de tu abuelo, en el marco de una historia que es mucho más amplia y que es distinta, pero donde él elige ser recordado como un hombre con humita. Y es lo mismo que se va construyendo a través de las distintas imágenes que captan momentos, que captan situaciones, pero que quedan congeladas como la única lectura posible respecto a las personas, respecto a los mapuches en este caso, o a lo que es chileno, o en fin, a cualquier generalización que uno quiera hacer. En el caso de tu abuelo hay una declaración feroz, donde tú dices que él, en vez de araucaria, elige volverse un pino, en relación al propio campo que él había tenido, y donde todos los castaños, los avellanos, los distintos árboles que habían tenido, Están siendo es parte de una forestal. eran simplemente pinos. Sí, no sé si, tengo que confesar que no sé si he sido tan justa con mi abuelo en esta película, digo porque cuando digo no justa es como obviamente que son cosas que yo siento y creo, pero que de alguna manera por razones dramáticas las dejo establecidas más fuertemente a lo mejor de lo que fueron, ¿no? Pero que una cosa que yo he reflexionado hasta hoy día en el fondo todavía no lo tengo tan claro. Mi abuelo, más allá de lo que tú dices, que es verdad que es un eje que representa un poco este cambio y este como blanqueamiento, olvido en la película. Creo que también es un poco real, porque es un hombre que, no sé, que desde que amó la tierra no se queda, hasta esa imagen, que es un abogado y eso es lo que se cuenta, pero también es una persona que creo que no se ve tanto en la película, un poco se sugiere, yo creo que se siente un poco. Mi abuelo fue una persona súper importante en nuestra familia en el sentido de lo bueno y lo malo, que hasta marcó de alguna manera, y es un hombre que nunca estuvo bien en el fondo, era como una especie de huracán que de repente cuando estaba tranquilo era paz y de repente cuando explotaba ese huracán podía barrer con todo sin darse cuenta, digamos. Y yo creo que lo asocio a medida que he estado pensando con la película, que algo tiene que ver con eso, con que él de alguna manera rompió una raíz desde su origen, su identidad, y rompió una raíz también incluso real, física. Él se separó de su madre cuando tenía como 13, 14 años, nunca volvió a tener una relación realmente con ella, ¿no? Más allá de cosas muy superficiales. Y yo creo que todo eso empieza a adquirir a nivel metafórico un sentido, ¿no? Que es como este campo, ¿no? Que él amó de alguna manera, cuidó. Cuando ya tiene los últimos años casi cáncer, decide venderlo y decide venderlo a un lugar que hoy día es una forestal y donde se arrasan todos estos bosques nativos y hoy día son pinos, ¿no? Y me interesó como remarcarlo porque también siento que un poco también es lo que es parte de la esencia de la película, ¿no? Es como más que reconocer una diversidad, cuando uno habla medio superficialmente esta cosa endémica o nativa, whatever,
uno finalmente la arrasa y pone otra cosa de afuera, homogénea, que en este caso no lo puede simplificar en Los Pinos, ¿no? Es como uno anda al sur de Chile y ya bosque nativo casi no existe, y somos unos serializados, ¿no? Y un poco pasa también con nosotros, ¿no? Es como que estamos blanqueándonos y queremos ser como más parecidos a otros o más parecidos entre nosotros. Y un poco sigue pasando lo mismo, ¿no? Es como si lo exagerara. Yo creo hasta el día de hoy todavía tiene un valor, creo que todavía ha seguido perdiendo, pero todavía lo tiene, ¿no? Es como ese chiste medio que uno tiene, como que si tú vas a buscar pega y eres no sé, pues más como de rasgos indígenas, chiquito, y va una persona que es más alta, esbelta, no sé, y rubia, de ojos azules, casi seguro que dan la pega a esa persona, digamos, ¿no? Dejaste de un poco de ser araucaria y tienes que transformarte en pino, ¿no? Hay que transformarte en otra cosa. Porque sí. eso es lo que te da en defensa de tu abuelo, que yo creo que es un personaje con el cual, al cual uno termina comprendiendo muy bien, tú también pones tu abuelo es un hombre de su tiempo. Sí. Y se ven las imágenes como, por ejemplo, en estas primeras movimientos de mapuches en la ciudad, hay que ponerse traje, hay que ponerse sombrero, hay que ponerse corbata, hay que ponerse falda, hay que ponerse un tipo de vestuario que te uniforme, que te incorpore al paisaje, porque de otra forma vas a ser discriminado, vas a ser castigado. Exacto. Entonces hay algo solo en palabras. A mí me parece que era una historia de esas grandes historias que son personales primero, que son familiares después y que son sociales y universales. Me gusta muchísimo. Hay preguntas de las personas que están viendo Genoveva, y una de las preguntas más reiteradas es Anita Tijoux, porque efectivamente Anita Tijoux es la modelo, sí. Y no queda claro al principio, es algo que se va, que en algún momento del documental tú la nombras, le dices Anita, y entonces uno dice, evidentemente esta es Anita Tijoux. Entonces, ¿por qué la eliges a ella? ¿Cómo participa ella en el documental? Fue bastante, yo diría, medio azaroso de alguna manera. Cuando empieza la idea del documental, la parte que uno le llama el desarrollo, que todavía no tiene ni siquiera tan claro como el guión exactamente. Yeah. Yo siempre quise tener como una modelo, por así decirlo, que me diera la posibilidad de ir jugando con distintas visualidades del mundo mapuche a través de la historia, y también porque tiene una capa que tiene el documental que es muy evidente también de alguna manera, que todo es una construcción, que todo es una puesta en escena, que lo que nosotros sentimos como real finalmente es la construcción y edición de mirada de alguien. De hecho, todas las fotografías en general que nosotros conocemos del mundo indígena no son reales, como son poses, ¿no? No es que la gente se vestía así, es que para la foto ponte esto, digamos, ¿no? Claro. Ponte en tal posición. Y es otro momento de la fotografía también, donde no hay fotografía espontánea. Exacto, O sea, y quería que eso quedara súper claro, entonces quería una modelo. Y por otra parte, en mi cabeza, ya, pero una cosa de gusto personal, si tú querés, sin mayor lógica, andaba con el rollo que quería una canción. Como que en el fondo, no solo la música incidental de fondo, sino que hubiera una canción con letra que también representara la película, porque había visto unos documentales que lo habían hecho y me gustaba. Estaba en eso en mi cabeza y de repente ojeando, buscando la modelo, todavía me acuerdo, estaba la productora, la Chele Silva, la general ahí, y de repente vi una foto de la Anita mirando como de frente, una pose muy parecida a mi abuela, a la foto de mi bisabuela Genoveva. Y con un tipo de angulación similar, ¿cachai? No sé qué, y de repente digo, ¡oh! Así medio en broma, ¿no? Como, la Anita podría ser la modelo, y la Chele me dice, ¿por qué no? Y yo digo, ¿tú crees? Me dijo, sí. Y canta, y por el rollo de la canción. Y puede armar la canción. Y fue medio así, ¿y por qué no? Digamos, ¿no? Y en esa volada la llamamos, ¿cachai? Yo le dije, mira, estamos con esta cuento, le interesó, nos juntamos. Y ella también entre medio, aparte del proyecto, nos empieza a contar también que ella también tiene otro tipo de raíces, ¿cachai? ¿No? Peruanas, indígenas, etcétera. Entonces fue como una comunión de historias y mundos comunes y nos metimos a hacer la película, digamos, ¿no? Entonces y coincidió en este caso que además ella era música, la canción, y ahí nos fuimos metiendo y claramente era un tema. Pero fue así, medio azaroso, ¿no? Que fue apareciendo en el momento. Claro, pero parece absolutamente lógico cuando uno ve el documental, Sí, bueno, porque ella es también una artista que tiene que ver con la búsqueda de las raíces, y que es el mismo tema de Genoveva. No, y fue tan sincrónico y coherente en cosas que uno no sabe en ese momento, como a Anita le pasó ya no me acuerdo cuántos años atrás, eso que fue muy conocido, que estaba en un concierto y que le gritan cara de nana. ¿No? Yo vi, porque hay una imagen de la Anita dentro de las distintas como imágenes que ella hace, una es de los iconos que uno reconoce en el mundo mapuche, que es la nana, y ella sale disfrazada de nana, pero esa imagen fue grabada años antes de que lo que pasara eso en ese recital.
digamos, ¿no? Ella ya sabía hecho esa imagen para la película y años después le pasa lo mismo de alguna de otra manera, ¿no? Entonces ha sido muy sincrónico y nada, yo no dejo igual de agradecer siempre también un poco la apuesta de la Anita, porque alguna vez la Anita en ese momento a mí no me conocía, la película se la explicaba, pero claro, esta cosa de mezclar recuerdos familiares, puesta en escena, era toda una abstracción. Y se entregó, y fue incluso con ella yo fui a grabar incluso a este pedazo de tierra que estamos hablando de mi abuelo antes que vendió. Ella fue para allá también conmigo, y me acuerdo de que fue así como un dolor de espalda terrible. Pobre, pero no, se entregó muy, y claro, porque a la larga era un tema también, como tú decís, como que te conecta porque uno es mestizo, en este caso es más evidente el caso de ella o mío, porque también uno tiene hijos también y también alarga también, eso es parte de la película, es como reconocer tu historia, digamos, ¿no? Y a mí me sigue como desde cosas más macro, más chicas, el momento que tú no reconoces un poco tu ascendencia y lo que se quiebra, que no está en coherencia y no está bien, que un poco yo siento lo que le pasó a mi abuelo, en el momento que mi abuelo rompió la raíz con su madre y con ciertas cosas de él. Yo lo entendí ahora, de hecho yo ahora entiendo a mi abuelo ahora, después de hacer la película, mucho más que antes, porque ahora entiendo un poco por dónde venía como esas fisuras, ¿no? Porque era alguien que no estaba en equilibrio, estaba todo el rato disociado, porque había algo que no se estaba correspondiendo de un pasado, de donde uno venía, ¿no? Y un poco es lo que también motivó la película, larga, si uno también simplifica, también el documental es una carta de amor también a mi hija, de alguna forma, ¿no? Es una herencia que yo le quiero dejar y es como, más allá de si tú y yo nos veamos iguales, y a lo mejor incluso si camináramos la calle, hoy día ya no tanto, pero si cambiamos la calle porque tú eres más rubia y yo soy más morena y nadie nos ve como madre e hija, hay una historia y que va más allá de tu color y la tienes que reconocer en el fondo, ¿no? Es como, porque a la larga yo nunca voy a saber, y tampoco era el objetivo de la película, científicamente si mi bisabuela era mapuche o no. Bueno, no era una excusa, excusa, no es tema. Pero a la larga yo termino decidiendo que sí, o sea, creo que también el reconocerse un mestizaje parta por querer hacerlo. Pues yo en ese sentido sí declaro mi mestizaje en el fondo, es como yo quiero tener esa también descendencia, ¿no? Somos un país mestizo. Sí, somos un país mestizo y Paola Castillo, tú eres parte de él, yo soy parte de él y quienes nos están mirando hoy día. Exacto. Muchísimas gracias. Genoveva, un documental fascinante, de verdad, gracias por la conversación. Genoveva está en temporaldedocumentales.cooperativa.cl. Para quienes quieran comunicarse con nosotros, facebook.com/cooperativa. En redes sociales en Cooperativa se comenta con el hashtag temporal de documentales. Queda disponible hasta el domingo 31 de julio, de verdad, un imperdible de temporal de documentales, que es una presentación de Cooperativa.cl y Chile Doc. Muchas gracias.